Ya van dos personas que le preguntan, oye, ¿la persona con la que estás es hombre o mujer? Ok, esto está muy chistoso. Por azares del destino, terminamos en una boda. Hola amigos, sean bienvenidos a una aventura más. Salam aleikum, privyet. Hoy por fin estoy conociendo un país que lleva en mi lista de pendientes durante mucho tiempo. Hoy estamos en las místicas, lejanas, interesantísimas tierras de Uzbekistán. Uzbekistán, país que posiblemente muchos de ustedes ni siquiera tenían en su radar. Tal vez incluso muchos de ustedes no habían escuchado de él hasta este momento. Pero créanme, un país pequeño no es. Territorialmente es súper extenso. Más de 32 millones de personas viven aquí. Es una de las medianas, no voy a decir grandes, pero medianas naciones de Asia Central. Culturalmente es súper interesante, pues es un país cuyas lenguas principales son el uzbeco y el ruso. Por las calles ves todo escrito en cirílico, que es muy similar al ruso, y que de hecho estuvo bajo el régimen de la Unión Soviética durante décadas. De hecho, como tal, de ser una república independiente, este año va a cumplir apenas 30 años, así que muchísima de la arquitectura, de la cultura, el hecho de que hablen ruso, es completamente por su pasado soviético. Pero también tienen muchísimas herencias árabes. El hecho de que se trate de un país cuyo 90% de la población es musulmán, es uno de los países de Asia Central con más mezquitas. Incluso la gente se saluda diciendo Salam aleikum. Y bueno, en general es un país que me causa muchísima curiosidad, muchísimo misticismo, pues se tienen muchísimos mitos, muchísimas leyendas sobre sus estrictos comportamientos. Durante muchos años se tuvo la creencia de que todos los hoteles en este país tenían micrófonos escondidos para poder espiar a las personas que venían de visita. Para entrar al territorio es muy curioso, te piden una carta de invitación, según tienes que sacar un visado muy complejo, pero a la mera hora llegué y fue muy fácil entrar. Nada más le di mi pasaporte al policía, ni siquiera me pidieron la visa, me dijeron, pásale amigo mío, disfruta de Uzbekistán. Y en general he descubierto que la gente es súper amigable. Yo me imaginaba otra cosa, me imaginaba que en las calles iba a ser súper difícil grabar, que como nos ha pasado en varios países, iba a ser como un problema con la policía, llegan a preguntarte, a arrestarte por estar grabando, pero no, a las personas de hecho les encantan, les fascinan las cámaras. La moneda del país es el zum, este es un billete de 50,000 zums, que la manera más fácil de hacer la conversión es de aproximadamente 10,000 zums por cada dólar. Y algo muy curioso que he observado por las calles es que la gran mayoría de los vehículos son o blancos o grises. Y curiosamente todos o bien la gran mayoría de los coches que ves en la calle son de marca Chevrolet. Esto tiene una clara explicación y es que aquí durante muchos años hubo una masiva fábrica de Chevrolet, entonces le sale muy barato a la gente comprar coches de esta marca. Y en cuanto al color, diré que pueden ser dos cosas. Una, a la gente le gustan mucho los coches blancos, y dos, cabe la posibilidad que al haber estado en un régimen comunista durante mucho tiempo, las personas se acostumbraron a estar iguales todos. Estamos hablando de una sociedad que durante décadas no importaba si trabajabas muchísimo o no trabajabas nada, dormías todo el día, ibas a ganar exactamente la misma cantidad de dinero, tener el mismo coche, tener la misma ropa, tener la misma calidad de vivienda. Entonces tal vez, y digo solamente tal vez, sea un poco de este rezago de creencia, de tradición, de manera de pensar
y comportarse. Pero bueno, suficiente introducción. Creo que sobra decirlo, sobra recalcarlo. Estoy emocionadísimo de estar en este país. Por cierto, nada más para aclararlo, esta que traigo no es vestimenta de aquí, ¿ok? Esta no es vestimenta uzbeca, pero hace muchísimo calor, ¿ok? En estos lugares no saben lo cómodo que es vestirte así, no saben el gran favor. Uno se siente muy, muy libre. Comencemos a explorar la aventura por Uzbekistán. Comienza la hermosísima, bellísima, mística, exótica tierra de los uzbecos. Nos espera. Normalmente diría vamos a darle, pero estamos en Uzbekistán, así que diré Boran. Nos están comentando que los melones uzbecos son mundialmente famosos por su color y su forma. Les creo. Les creo. Y miren también cuántas sandías. Este es el mercado más grande de la ciudad de Tashkent. Abarca toda esta zona de allá, otra calle de allá, todo ese domo y también este domo de por aquí. Oigan, esto está graciosísimo. Aquí, como vienen de un pasado relativamente reciente comunista, no hay muchas empresas americanas. Por ejemplo, no hay McDonald's, que eso es decir mucho, ¿eh? No hay McDonald's. En la actualidad no hay ni un solo Starbucks, así en todo el país no hay. Hay un Kentucky Fried Chicken, hay un Wendy's, ya es lo que es. Y tampoco hay Burger King, pero lo que sí hay, miren esto, es Super King. Super King sí existe, ¿ok? Ven por tu hamburguesa sabrosa, ex soviética. No sé, me parece un contexto interesante que no hay de verdad franquicias estadounidenses, porque eso significa, para esta ideología hay que ponernos en esa sintonía. Para esta ideología eso significa una victoria de la ideología estadounidense sobre la soviética, lo cual, a ver, es tema grande, es tema importante. Pero pues obviamente la gente ve estas compañías en películas, en la televisión, en internet y dice, brother, queremos algo, y se inventan sus propias versiones de las cosas. Pero bueno, vamos a concentrarnos en este épico lugar donde nos encontramos. Este es el mercado del Domo, por obvias razones, donde venden de todo tipo de carnes, entre las cuales me resaltan mucho, miren esto, carne de caballo, ¿ok? Aquí uno, de hecho, de los platillos nacionales se sirve con carne de caballo. Ya lo estarán viendo en el especial de Luisío el Gordillo por Uzbekistán, claro que sí. El caballo ya lo he probado yo antes, lo probé alguna vez, creo que en China, frontera con Vietnam. Rico, vaya, no ningún comentario negativo sobre la carne del caballo. Y sí, aquí se vende en la base cotidiana, les digo, se consume dentro del platillo nacional, es de consumo cotidiano. Y a ver, otra cosita que me parece interesante, de hecho igualmente interesante que la carne de caballo, es que en estos mercados estoy viendo que venden carne de cerdo, lo cual llama mi atención porque les digo que la población aquí es como 90% del Islam, son musulmanes. Los musulmanes no comen cerdo, pero aquí sí lo consumen. A ver, mi guía me comenta que no es como bien visto entre musulmanes, pero que sí lo hacen así como a escondiditas y lo compran, lo venden abiertamente. Nunca en un país musulmán había visto yo eso, que se vendiera carne de cerdo y también que se vendiera alcohol. Eso estoy viendo. A ver, alcohol es más normal, pero de igual manera estoy viendo que se vende mucho alcohol por las tiendas, alcohol y cerdo por doquier. Les digo, es un país musulmán, pero muy mixto, contrastante. Pues claro, es que son los rastros que deja la cultura soviética. Flipante, no dejo de flipar con todo por donde sea que volteo. Oigan, les digo que a la gente le gusta la cámara. ¡Ey! Bien. Y estoy descubriendo que mi vestimenta aquí, o sea, para nada va con esta región. Ya van dos personas que preguntan a mi guía, la querida Olga. Ya van dos personas que le preguntan, oye, ¿la persona con la que estás es hombre o mujer? Como que del cabello, porque igual nadie tiene cabello largo. Entonces como que les llama la atención y pues no tengo barba, entonces dicen, tal vez es una mujer con rasgos muy masculinos. Pero miren, estoy muy fresco, que es lo que importa. Miren, ellas también están preguntando de mi vestimenta, así como de ¿qué traes puesto? Yeah, why you are going where? Because it's too hot. El místico
mítico metro de Uzbekistán. Tenía muchas ganas de conocer este sistema de metro, pues es otra parte de la herencia cultural de los soviéticos. Este metro es como un museo. Es como arte. Chequen todos los detalles que tiene esta estación y esta es solamente una de las 42 que hay en esta ciudad, en la ciudad de Tashkent. Miren el vidrio en el techo. Esta estación, por ejemplo, es por los astronautas soviéticos, pues el primer astronauta que llegó al espacio en toda la historia de la humanidad fue soviético. Entonces, como en honor a ellos, a todo el equipo que trabajó para lograr esto. Él, de hecho, es Yuri Gagarin, que es el primer hombre en el espacio. A ver, Neil Armstrong supuestamente es el primer hombre en la luna, o al menos es lo que nos cuenta la historia, ¿eh? O sea, todo esto es lo que nos cuenta la historia. Entonces, Neil Armstrong, el primer hombre en la luna de Estados Unidos, él, pero el primer hombre en el espacio como tal, nuestro compa, nuestro carnal, el Yuri. Vaya, en estos tiempos soviéticos, recordemos que era la batalla constante entre Estados Unidos y Unión Soviética por ver quién llegaba primero al espacio. Abordar el metro de Tashkent, Uzbekistán, tiene un costo de 1,400 soums, que son como 14 centavos de dólar, menos de 3 pesos mexicanos. Es hermoso, es eficiente, es rápido. Les digo, hay más de 40 estaciones por la ciudad de Tashkent, entonces sí resulta eficiente para movilizarse y sobre todo es muy económico, la mejor parte. Bueno, bonito y barato. Me hacía mucha ilusión conocer este sistema de transporte subterráneo. Fascinante. Por azares del destino, terminamos en una boda. Muy cool. El chofer nos dijo así de, oigan, ¿les gustaría ver cómo es una boda tradicional? Y nosotros dijimos, bueno, va. Pues no se escuchaba muy bien ahí adentro, así que mejor les platico con imágenes. Estuvo muy cool la boda. Me cuentan que esa es una boda muy moderna, pues podemos ver a hombres y mujeres conviviendo en la misma fiesta, que a ver, para la mayoría eso es lo más normal, pero recordemos que en la cultura del Islam, muchas de este tipo de fiestas, hombres y mujeres celebran por separado. De igual manera, un factor que me cuentan hizo a la boda muy moderna es que la novia en ciertas ocasiones bajó a bailar, a convivir. Por lo general en estas bodas la novia se mantiene un poco apartada. Y en general también por la vestimenta de las personas, el hecho de que se sirvieran bebidas alcohólicas. Todos estos factores hacen que la boda sea considerada como muy moderna en esta cultura, en esta parte del planeta. Hubo muchísimo baile, actividades, juegos. En general, fascinante poder haber asistido a un evento de esta índole y la gente me recibió muy cool, muy bonito, muy hospitalarios todos. Sin duda una gran, grata experiencia que valoro muchísimo y nos habla sobre la calidez de las personas en Uzbekistán, este hermoso, curioso país que me hacía muchísima ilusión conocer. Y concluimos este agitado primer día por Uzbekistán. Ha estado con todo y este calor no ayuda. Mi padre ya está que ya no las da, ya estamos dándolo todo. Concluimos moviéndonos en el tren rápido. A ver, no sé si es como tal un tren bala, pero es un tren rápido. Yo no sabía que eso existía. De hecho, mi papá fue el que me dijo antes del viaje, así da 300 kilómetros por hora. 300 kilómetros por hora esto. Vamos a la ciudad ahorita de Samarkand, desde la ciudad de Tashkent, que en coche serían como casi 5 horas. Y en el tren rápido, tren de alta velocidad, nos vamos a hacer 2 horitas, un poquito más de 2 horas. Entonces, gran ahorro de tiempo y está chido moverse en un método de transporte de esta manera. ¿Sabían ustedes que hay un tren rápido, un tren de alta velocidad en Uzbekistán? ¿Se lo imaginaban? ¡Wow! Vaya impresiones que me estoy llevando. Qué ilusión me hacía conocer este país y es muy chido estar aquí por fin, de verdad. Es muy cool y qué bonito poder compartirlo, qué bonito compartir la alegría. Amigos, amigas, gracias por haberme acompañado en esta aventura. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo. Manténganse al pendiente que se vienen más videos chidos, claro que sí. Como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Salam aleikum, pimpollo uzbeco.